Nunca he escuchado nada tan bello. Esas fue las palabras que manifestó Rossini, según lo documenta Miguel Villafruela en su libro El saxofón en la música docta de América Latina en la página 19. Y con esta frase quiero que hoy introduzcamos un tema que tiene que ver con la historia del saxofón. Mi nombre es Melvin Bonilla, soy saxofonista, psicólogo y educador musical. Y para esta ocasión, hablar un poco sobre la historia del saxofón, tengo como invitado al saxofonista costarricense Ricardo José Chávez Cordero. Ricardo inicia sus estudios de saxofón a los 12 años de edad en la Escuela Municipal de Música de Paraíso, Cartago. Se gradúa con honores del bachillerato en saxofón de la Universidad de Costa Rica en el 2009 y de igual forma con honores en la maestría en saxofón en la Universidad de Baylor en el año 2012. En esta universidad trabaja como profesor de saxofón del año 2012 al 2017. También ha desarrollado parte de su carrera docente en diferentes escuelas municipales de música de Costa Rica. A nivel musical ha participado en diferentes festivales en Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, México, Portugal y España. Su versatilidad le permite mantenerse activo en proyectos de diversos géneros musicales, desde ensambles académicos de jazz, pop y música latina. Actualmente vive en San Pablo de Heredia, Costa Rica, donde ejerce como profesor de saxofón en la Universidad de Costa Rica, productor ejecutivo de la Orquesta Sinfónica de Heredia, así como profesor de arte acústico. Le damos la bienvenida a Ricardo. Ricardo, bienvenido. Un gusto saludarte, Melvin, y pues agradecerte la invitación. Un amigo de muchos años, desde que estábamos por allá en la Escuela de Música de Paraíso, y aprendí muchísimo de Melvin y sigo aprendiendo en todas las facetas tan lindas que nos da la música. Y pues, no, un gusto estar por acá en este espacio. Muchísimas gracias, Ricardo. El placer mío. Para iniciar sobre la historia del saxofón, me gustaría que si nos pudieras comentar, hablar en este conversatorio, primero, ¿quién fue Adolfo Sax? Bueno, Adolfo Sax fue toda una figura, eh, un, un hombre polifacético, un hombre que desde muy niño estuvo inmerso en la construcción de instrumentos musicales. Su papá tenía un taller en la ciudad de Dinant, en Bélgica, y desde muy temprana edad estuvo involucrado en el taller de su papá. Eh, Me imagino que fue una época muy, muy, convulsa, si se quiere, o muy llena de invenciones, ¿verdad? Porque estamos hablando que es justo posteriormente a la revolución industrial, ¿verdad? Estamos en una época donde el desarrollo de los instrumentos de bronce, los metales, y el desarrollo técnico de los instrumentos de madera eh, eh, da un giro, ¿verdad? En el desarrollo tecnológico gracias a justamente la revolución industrial, al desarrollo de nuevas técnicas en la construcción de instrumentos. Y Dinant, Bélgica, estaba en la cuna de estos desarrollos por la explotación minera que se daba en el lugar, la misma explotación minera que se daban en otras colonias del reino de Bélgica. Eh, y pues en este contexto es que nace Adolfo Sachs, que vale la pena decirlo, pero su vida está llena de accidentes, de pleitos legales, como lo decía antes, es toda una figura muy carismática. Eh, eh, Nació en esta ciudad de Dinant y pues como por milagro también sobrevivió a muchos accidentes. De manera anecdótica voy a referirme a algunos de ellos que aparecen en un libro de Michael Segel que se llama El cuerno del diablo o El instrumento del diablo, traducido así literal, un poco literal al español. eh, Michael Segel es un periodista que narra la historia del saxofón y la narra de una forma muy, eh, en una prosa muy fácil, de muy fácil lectura. Y el libro está traducido también al español, por si alguno de las personas que vaya a escuchar este programa
pueda estar interesado en ese libro que se llama El instrumento del diablo, The Devil's Horn. Y cuenta este libro que, por ejemplo, a los 2 años, Adolfo Sachs se cayó de unas gradas y se golpeó la cabeza, quedó en coma por una semana. Wow. A los 3 años tomó por accidente, ¿verdad? Obviamente, sulfato de zinc, pensando que era leche. Eh, en otra ocasión se intoxicó con plomo blanco, que es una sustancia que se usaba en ese entonces como un pigmento para pintar al óleo. Eh, eh, en otra ocasión se intoxicó con óxido de cobre y en Wow. otra ocasión con arsénico. Eh, en otra ocasión se tragó una aguja, se quemó con una estufa, todo esto en su niñez. Ujú. Luego se volvió a quemar severamente por estar jugando con pólvora en el taller de su papá. Eh, Volvió a estar en un periodo de coma cuando eh, una teja del techo le cayó en la cabeza. A los 10 años fue rescatado de un río porque había quedado inconsciente después de caer al río y milagrosamente de nuevo fue rescatado. Entonces, Adolfo Sachs desde su niñez era como que el destino estaba predispuesto para que inventara el saxofón. Digo todos estos datos de manera anecdótica porque todos los saxofonistas le tenemos especial cariño al instrumento, a la invención de Adolfo Sax, y a veces desconocemos esta serie de hechos históricos, ¿verdad? Que incluso de manera anecdótica ahorita estoy contando porque no son tan trascendentales, pero al mismo tiempo nos recuerdan que el genio, ¿verdad? Que ponemos en un pedestal, sigue siendo un ser humano, ¿verdad? Que tuvo que Ujú. sobrellevar una serie de eventos o de accidentes, en este caso, ¿verdad? Que acabo de nombrar, que dieron con el hecho de que inventara no solo el saxofón, sino otros instrumentos. Em, a la edad de 15 años, por ejemplo, Adolfo Sachs ya había inventado flautas, había trabajado con clarinetes y presentado instrumentos en ferias internacionales. Eh, por eso digo que es un periodo muy convulso, ¿verdad? Es un periodo que incluso hicieron que Adolfo Sachs se mudara a vivir a París, que era la ciudad luz en esa época. Es la ciudad que estaba teniendo un movimiento muy importante en las artes, en el desarrollo tecnológico, en el desarrollo pues del concepto nación, ¿verdad? Y las ideas nacionalistas que incluso a hoy, ¿verdad? Nos quedan, ¿verdad? De esta Ujú. época de siglo XIX. Y pues eh, básicamente Adolfo Sachs estaba como destinado a inventar esta maravilla de instrumento que le llamamos saxofón y como decía antes, eh, no solamente inventó el saxofón, sino que también perfeccionó el clarinete, el clarinete en si bemol, tal cual como lo conocemos hoy en las bandas y en las orquestas sinfónicas, se puede tocar de forma afinada gracias a Adolfo Sachs. Inventó además el clarinete bajo, eh, que incursionó como un miembro más de la familia Ujú. del clarinete y pues es casi que miembro indiscutible o es un instrumento preferido también de los compositores modernos. Ujú. Eh, en fin, inventó otros instrumentos como los sax horns que fueron incorporados en las bandas militares también de Francia en el siglo XIX, que luego perdieron un poco de presencia, ¿verdad? Este, Estuvo involucrado también con todo el desarrollo de los eufonios y de las tubas. Los sax horns eran instrumentos muy parecidos a los eufonios y las tubas. En fin, ese genio de Adolfo Sachs, eh, pues nos dejó un legado valiosísimo eh, en el desarrollo eh, del instrumento y pues por eso lleva el nombre. Ujú. El instrumento lleva el nombre de él, ¿verdad? Se llama el sonido de Sachs, el sonido de Adolfo Sachs.
eso es lo que significa saxofón. Y pues, así a grosso modo, ¿verdad? Ese fue Adolf Sax y pues nos dejó un instrumento muy versátil, eh, un instrumento que combina, y creo yo que esa era su intención, combina la potencia de los bronces, ¿verdad? Ujú, Por el material con el que está hecho, pero el principio acústico está basado en una caña simple, ¿verdad? Igual que el ujú, clarinete, con una boquilla similar a del clarinete, ¿verdad? Entonces, utiliza una caña simple de ujú, bambú, un bambú especial que crece eh, casi exclusivamente en el sur de Francia. eh, la, el bambú que se llama Arundo donax, ese es el nombre científico de esta planta, que es la caña o el bambú que se utiliza para la fabricación de cañas de todos los instrumentos de madera. Entonces vean que el, la, la, el elemento que vibra en realidad es una caña, es un instrumento más cercano a las maderas que a los bronces, pero tiene una potencia particular también por la forma cónica del instrumento. ujú, Eso le permite tener una serie armónica más rica. No le permite, eso sí, tener la calidez o la facilidad en los matices pianos, en el registro grave, como lo es en el clarinete. El registro grave del saxofón es más potente y menos maleable o fácil de tocar en los matices eh, más suaves en volumen o más piano, pues. Eh, pero da una flexibilidad, ¿verdad? En el tono, ¿verdad? Entonces es muy maleable. Muchas personas han dicho que el saxofón es prácticamente una extensión de la voz humana, porque la misma tráquea tiene una forma cónica que prácticamente continúa con el saxofón. Entonces ujú. es un elemento del instrumento, ¿verdad? Que es característico porque encontramos saxofón en la actualidad en todos los géneros musicales. Está en la música clásica contemporánea, por supuesto que en las bandas militares o el legado en nuestro país, en Costa Rica, con las bandas de concierto, está en las bandas de marcha, eh, súper presente, ¿verdad? En esas músicas y en la música popular ha incursionado, por supuesto que en el jazz, se ha coronado como el rey de la música jazz, que a su vez ha influenciado todas las músicas populares del mundo. Entonces, Ujú. prácticamente encontramos saxofón en cualquier género musical y eso es como un cuchillo de doble filo, ¿verdad? Porque si bien es una bendición poder tocar muchas músicas, también hace que el instrumento sea complicado en ese sentido, ¿verdad? Claro, y me llama mucho la atención, por ejemplo, parte de lo que viene siendo la infancia de Adolf Sachs, eh, una infancia un poco diferente para su época, yo diría que un poco traviesa en sí, ¿verdad? Con todas estas experiencias personales que tuvo, que de una u otra forma tuvieron que marcarlo. Y mencionaste algo muy importante con respecto a los trabajos que él desarrolló en el taller de su padre y luego posteriormente él continúa como viene siendo el perfeccionamiento del clarinete o incluso la construcción de las flautas. En ese momento, en la vida de Adolfo Sachs, eh, se vienen dando muchos cambios, como vos lo mencionaste, en la vida del ser humano. ¿Cómo crees vos que llegaron a impactar todos los trabajos a nivel musical de Adolfo Sachs el mundo de la música? Bueno, como mencionabas muy atinadamente, Mel, eh, a la edad de 15 años, por ejemplo, ya había construido un clarinete y dos flautas de marfil que presentó en la exhibición industrial de 1830 en Bruselas. ¿Qué nos dice eso? Que esa chispa,
esa curiosidad de que tenía desde niño y por eso se metió en tantos problemas y en tantos accidentes, intoxicaciones y demás, le permitió ser una persona, estoy segurísimo, muy observadora, muy detallista. Y pues imaginémonos, o sea, a los 15 años, yo creo que todos estábamos yendo como que al colegio y tal vez aprendiendo un instrumento musical y listo, pero no estábamos inventando instrumentos. Ujú, Él estaba de primera mano, ¿verdad? En el taller de su papá, experimentando, haciendo eh, ajustes, eh, haciendo estas nuevas invenciones. Y antes de cumplir 20 años, ya él había perfeccionado el sistema que les mencionaba de digitaciones que hace que el clarinete soprano, el clarinete en si bemol, eh, pueda tocarse en las orquestas y en las bandas, ¿verdad? Que pueda sonar afinado, porque antes de eso el clarinete, pues sí, sí se podía tocar, pero era ujú, muy complicado tocarlo para que sonara afinado, tenía muchos problemas de afinación. Eh, entonces, el impacto de Adolfo Sachs, pues es un legado que ha quedado y quedará para siempre, porque no está ligado, sus invenciones, su legado no está únicamente ligado al saxofón, sino que está ligado estrechamente al instrumento de viento, digamos, que es como el corazón de la orquesta y de la banda, ¿verdad? Que es el clarinete. Sería inconcebible eh, una orquesta sinfónica o una banda sin los clarinetes. ujú, Y muchas veces conversamos de Adolfo Sax enfocados en el saxofón, sí, pero también pues perfeccionó uno de los instrumentos más importantes. Y el clarinete bajo también, es otro instrumento, ¿verdad? Inventado por él propiamente, no pertenecía a la familia antes, que además de ensanchar la familia del clarinete propiamente, eh, proporciona un instrumento en el registro grave que permite mayor profundidad, que lo encontramos en obras de formato más orquestal más grande, eh, y que aporta muchísimo, ¿verdad? También en el repertorio solista más contemporáneo, que tiene posibilidades de técnicas extendidas impresionantes, como es el clarinete bajo. Entonces, yo creo que la, la, el legado de sax, ¿verdad? No se queda solamente en el saxofón, que es ujú, hasta posteriormente que lo presenta, es hasta 1841 que Adolf Sachs presenta oficialmente en una exhibición eh, el saxofón como tal. Se cree que para 1838 ya tenía prototipos. De hecho, hay algunos escritos que hablan de que para el 38, para 1838, eh, unos detractores o competidores, otros constructores de instrumentos, se habían dado cuenta de la nueva invención de Sachs y habían eh, eh, pues sí, maltratado uno de los instrumentos que iban para la exposición y que por eso, por ese vandalismo que le provocaron a uno de esos prototipos, Sachs no pudo presentar el saxofón antes. Eh, lo que sí sabemos es que el saxofón como tal, la familia completa, no fue patentada hasta 1856. Entonces ujú. esa es como la fecha que, digamos, documentalmente tenemos de que ya el saxofón pues fue presentado, inventado y como digo, la patente es de esa época. Porque no es como que de la noche a mañana uno se inventa un instrumento, ¿verdad? Pues hubo prototipos, hubo cambios. El primer saxofón que él inventó fue el saxofón bajo, que es un saxofón que encontramos casi que exclusivamente en los ensambles de saxofón grandes, generalmente de la academia, porque es un saxofón que es costoso, ¿verdad? Estamos hablando de que ronda unos $20,000 comprarse un saxofón bajo en la actualidad y pues tiene su repertorio solista, lo encontramos eh, en obras un poco más tempranas del repertorio del saxofón, ¿verdad?
pero el saxofón, ahorita que conversemos más, se llega a consolidar la familia, ¿verdad? Con los miembros del cuarteto de saxofones, Ujú, ¿verdad? Que sería el saxofón barítono, el tenor, el alto y el soprano, pero hay otros miembros honorarios, llamémoslos así, de la familia, que sería el bajo, que fue el primer saxofón que inventó Adolf Sax, y el sopranino, que son los miembros de la familia que encontramos más frecuentemente en los grandes ensambles de saxofón, en las grandes orquestas de saxofones. Este, y pues tal vez vale la pena hablar por acá que esa capacidad, digamos, hasta arrogante o atrevida de Adolf Sachs es en realidad lo que le permitió a él incorporar el saxofón en las bandas militares, porque si él no se hubiera movido, ¿verdad? Políticamente para que el saxofón encontrara su primer nicho, ¿verdad? Que fue en las bandas militares de Francia, eh, esa parte como diplomática, atrevida, así un poco eh, eh, tirándose al agua, ¿verdad? Como decimos acá en Costa Rica, le permitió a Adolfo Sachs incorporar esta familia de instrumentos y que entonces los saxofones tuvieran una permanencia en el tiempo, ¿verdad? Porque si no se habría quedado el saxofón como un instrumento más en el baúl de los recuerdos y no habría trascendido, ¿verdad? Eh, esa parte es muy importante. De hecho, eh, 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 anecdóticamente se cuenta también en este libro que les mencionaba antes de Michael Segel, el, el, el instrumento del diablo. eh, Él cuenta como muy, eh, con una chispa de nuevo, muy original, muy atrevida. Adolfo Sachs organiza una competencia de bandas. ujú. Este, una de las competencias que organizó, pues, fue la que le permitió eh, ganar la incorporación del saxofón en las bandas militares ya oficiales, ¿verdad? Entonces era una competencia de los instrumentos de Adolf Sachs versus otros constructores de instrumentos de la época, porque recordemos que era una época muy que se dio con mucha efervescencia, ¿verdad? Ujú. La revolución industrial hizo que surgieran nuevos empresarios, que todos quisieran, que la clase burguesa quisiera buscar nuevas formas comerciales y entonces surgieron muchos constructores de instrumentos en esa época gracias de nuevo, al desarrollo de técnicas en la Claro, y construcción. además también asociado al desarrollo tecnológico, ¿verdad? Que se vive en esta misma época y también lo que viene siendo con todos los trabajos de la industria del cobre. Indudablemente, Adolfo Sachs, más que un músico, también una persona visionaria, eh, con un sentido crítico a nivel científico, ¿verdad? Porque como nos explica Ricardo, eh, no solo inventa el saxofón, no solo perfecciona el clarinete, hace nuevas flautas, sino que también Adolfo Sachs incursiona en el campo de la acústica, ¿verdad? Mejorando mucho lo que viene siendo la reverberación o los sonidos musicales dentro de las salas de concierto. A esto me lleva a otra pregunta con respecto a lo que mencionaste. eh, Adolfo Sachs comienza a trabajar, perfeccionar clarinete, hace otros instrumentos. Entonces podríamos mencionar que el saxofón tiene ciertas similitudes, como vos explicaste, con tu boquilla, ¿verdad? Y con la lengüeta, con la caña, con instrumentos como el clarinete o incluso tal vez con las flautas. Si es así, estas fusiones técnicas en la construcción, ¿crees vos que le dieron una característica diferente al timbre, o sea, al sonido del instrumento en cuanto a su versatilidad para producir diferentes emisiones de sonidos? Pues yo diría que sí, Melvin. Es decir, la similitud eh, entre voy a traer mi boquilla por acá. La similitud entre la boquilla del clarinete y del saxofón es casi idéntica, ¿verdad? Por supuesto que tiene dimensiones
distintas, pero, pero es básicamente la misma estructura, ¿verdad? Ujú, La diferencia es que la boquilla del clarinete pues entra dentro del barrilete que llamamos, ¿verdad? Es un poco más gruesa en la parte de abajo. Igual pues ujú, hay boquillas en distintas formas, en distintos materiales. Este, y pues en el saxofón la boquilla entra directamente al, eh, al tudel, ¿verdad? ujú, Porque el saxofón tiene esta forma característica, ¿verdad? De S, ¿verdad? eh, que también se deriva un poco del que fue el antecesor del saxofón, que se llamó el oficleido, ujú, que era un instrumento de metal eh, que había sustituido al serpentón renacentista a inicios del siglo XIX. Y este oficleido es básicamente, imaginémonos la forma de un fagot, pero construido en metal y tenía, en lugar de tener una caña doble como el fagot, eh, tenía una boquilla similar a del saxofón. ujú, Este, eh, Estas características, ¿verdad? Que lo acercan más a las maderas, siento yo que ayudaron mucho, porque al inicio, pues el único saxofonista que existió fue Adolfo Sax. ujú, Poco a poco él fue también enseñando a otras personas a tocar el saxofón y también la similitud del clarinete en cuanto a las digitaciones con el saxofón, que si bien hay sus diferencias, ¿verdad? Muy marcadas, ujú, las similitudes, ¿verdad? Le permitieron a los clarinetistas ser los primeros en, eh, en ver ese instrumento nuevo, en dejarse seducir, ¿verdad? Por ese nuevo instrumento, esa nueva invención, y fueron los primeros en tocar eh, esta nueva invención de sax. Entonces, los primeros saxofonistas fueron clarinetistas y por muchos años, este, los clarinetistas estaban encargados de doblar el saxofón en las orquestas o pues tenían esa doble función. Muchos saxofonistas, incluso profesores de nuestros profesores, digámoslo así, iniciaron como clarinetistas, y luego descubrieron el saxofón pues eso les permite incluso doblar con mayor facilidad al día de hoy. Pero digamos, a nivel de embocadura, el saxofón se parece en realidad más al fagot, ¿verdad? Que es una ujú, embocadura más relajada, este, pero visualmente sí se va a parecer más al clarinete ujú, porque es una caña simple, ¿verdad? ujú, Los dientes se van a colocar aquí encima de la boquilla, este, eh, el, pues la emisión del sonido es un poco más similar. Algo que sí cambia, digamos, y que es totalmente opuesto al clarinete, es que el ángulo de llegada en el clarinete es más en ángulo de 45 grados, ¿verdad? Porque el clarinete es un solo tubo recto, cilíndrico, ¿verdad? ujú. En cambio, el saxofón tiene el tudel, ¿verdad? Esta parte que se ajusta al cuerpo del saxofón y entonces el ángulo de llegada en el saxofón es prácticamente un ángulo de 90 grados. Entonces, a excepción, digamos, del saxofón soprano, donde sí cambia un poco, pero por lo menos el saxofón soprano recto, Ujú, pero, pero prácticamente eso es lo que da un poco más de flexibilidad a la hora de la embocadura. Y eso ayuda, como preguntabas vos, Melvin, ayuda en que el sonido sea más maleable, en que el sonido tenga diferentes características. ujú, Eh, lo que son las digitaciones, como lo adelantaba hace un rato, se parece mucho a la flauta y se ujú, parece bastante a las digitaciones del clarinete, con la salvedad de que aquí no tenemos huecos abiertos, como es el caso de la flauta del clarinete, sino que todos son llaves ujú. que tapan los orificios del instrumento. Entonces, eso da también una mayor eh, versatilidad técnica, porque entonces podemos cambiar eh,
cambiar de notas con mayor rapidez, ¿verdad? O mayor eficiencia, ¿verdad? Porque no tenemos que estar preocupados por estar tapando huecos, o no hay llaves con anillos, ¿verdad? Como es el caso de las flautas o de los clarinetes. Eh, y pues sí, más o menos por ahí anda la historia, digamos, como de esa relación, ¿verdad? De Ujú. este híbrido, que el Sí, es saxofón es un híbrido. exacto, sería un híbrido como lo mencionas. Y ahora que conocemos un poco sobre ya la parte anatómica, la parte del cuerpo, la parte de la emisión del sonido, la parte de la construcción, me gustaría hacerte una pregunta un poco más personal desde tu creencia. Si Adolfo Sax trabajaba con otros instrumentos, había perfeccionado el clarinete, tenía flautas, ¿qué crees vos que lo llevó a construir el saxofón? ¿Qué objetivos tenía desde tu perspectiva? Bueno, yo creo que él se dio cuenta que había eh, una diferencia marcada, ¿verdad?, entre la dulzura de las maderas y la potencia de los bronces, ¿verdad? Eso es algo Ujú, que se menciona con mucha frecuencia. Entonces, Adolfo Sax logra eh, con su invención, con el saxofón, eh, una nueva sección, de verdad, una familia completa, además, ¿verdad? ujú, Desde el saxofón bajo hasta el sopranino, que aporta con una dulzura, ¿verdad? Y un lirismo que incluso se acercan a las cuerdas. Cuando escuchamos arreglos para banda, muchas veces lo que lleva, o transcripciones que eran originalmente para orquesta, transcritas para banda sinfónica o para banda de vientos, eh, muchas veces los arreglistas deciden colocar, pues asignar las partes de las cuerdas a los saxofones, ¿verdad? Por las características de ujú, la dulzura del timbre, el sonido más suave, ¿verdad? Que puede producir el saxofón. Pero al mismo tiempo, los compositores conocen de la potencia del instrumento y pueden entonces eh, eh, ¿cómo decirlo?, mediar, ¿verdad? Esa distancia que hay entre las maderas y los bronces, en aspectos de potencia, por ejemplo. Entonces, ujú, muchas veces los saxofones, eh, particularmente en los registros graves, ¿verdad? Pueden eh, encajar muy bien con los bronces. ujú, Eh, y pues sí, yo creo que Adolf Sachs, como visionario que era, tenía eso bastante claro. Eh, de hecho, pues en una sección de Big Band, ¿verdad? Que es un ensamble que surge, estamos hablando casi que 100 años después, 80, 90 años después de la invención del saxofón. Un Big Band, ¿verdad? Incluye una sección de instrumentos que aportan, ¿verdad? En ese sentido, porque tenemos prácticamente toda la familia de saxofones. Tenemos ujú, el saxofón barítono, el tenor y el alto, y el soprano en algunas ocasiones. Este, Incluso eh, previo a la creación de los Big Bands, eran muy famosos en los años 20, que se dio como algo que llaman los estudiosos la locura por el saxofón. Se dio un fenómeno que se llamó vaudeville en ujú, los Estados Unidos, y eran como espectáculos circenses que iban de pueblo en pueblo. Era como un show de variedades, y estos músicos, bailarines, actores, ¿verdad? Tenían un sexteto de saxofones, ¿verdad? Que incluía saxofón bajo. ujú, Y entonces eran famosos por tocar en el estilo, digamos, de ragtime, ¿verdad? Del piano, pero como en este estilo más ajustado a este sexteto, ¿verdad? En estilos como Dixieland y otras músicas de esa época, ¿verdad? Ligadas al jazz, digamos, eh, más original, ¿verdad? O más, eh, un poco eh, mm, más temprano. Y,
y pues esos ensambles, como les mencionaba, ¿verdad? Incorporaban toda la familia del saxofón. Entonces es muy interesante cómo Adolfo Sax estaba como muy adelantado, ¿verdad? En su pensamiento, ¿verdad? De hacer, pues de hacer, imaginémonos, en la patente, ¿verdad? Se establecen eh, todos esos miembros de la familia del saxofón, y algo que no he mencionado, que tal vez vale la pena, Adolfo Sax inventó no solamente esos 7 miembros de la familia, sino que había una familia orquestal y una familia de saxofones para banda, afinados distintos. Ujú, Es decir, los saxofones que sobrevivieron, que tenemos hoy en día, son los saxofones de las bandas que están afinados en si bemol y mi bemol. ujú, Pero en la época de Adolfo Sax, él inventó una familia paralela, llamémoslo así, de saxofones orquestales que estaban afinados en fa y en do. ujú. Y eso, eso estaba hecho eh, con una función de, pues tratar de encajar más con la afinación de los instrumentos orquestales. Eh, Adolfo Sax pues se dio más a la tarea o pues tuvo mayor éxito, ¿verdad?, en incorporar el saxofón a las bandas militares. No fue tan exitoso en incorporar el saxofón a la orquesta, y por ende el saxofón no está tan presente en las orquestas sinfónicas, ¿verdad? No tiene un puesto predominante. También porque la orquesta sinfónica tenía mayor tradición, digamos, en repertorio ya para esa época de mediados del siglo XIX, ¿verdad? Cuando se inventa el saxofón. Claro, y también como una forma de este genio de dejar un legado con su propio nombre, ¿verdad? Sonido de él mismo, saxofón, ¿verdad? Como de trascender también en la parte de lo que viene siendo la historia. A nivel de educación, ya has hablado un poquito a nivel pedagógico y nos mencionaste al inicio a Adolfo Sax, obviamente, inventa el saxofón, es el único que toca el instrumento. ¿Nos podrías mencionar de una forma muy resumida cómo es la evolución de este proceso pedagógico? ¿Cómo se inicia a enseñar el saxofón en el mundo, por ejemplo? Claro, pues sí, al inicio el único saxofonista era el inventor, ¿verdad? Y pues eso no aporta mucho pedagógicamente, pues necesita darse un proceso, ¿verdad? De que pues en la formación de instrumentistas, primero que nada, y como lo mencionaba antes, los primeros saxofonistas fueron clarinetistas primero, o flautistas. Entonces, la pedagogía del saxofón estuvo muy ligada a esas metodologías usadas en los otros instrumentos. Eh, Al día de hoy continuamos utilizando el closé de clarinete adaptado al saxofón, el Ferling, Ferling. que son estudios, ¿verdad?, técnicos y melódicos para oboe, adaptados al saxofón, que se adaptan muy bien por el registro, Ujú, pero que no son exactamente para el instrumento, y que aprendemos mucho además de otros estilos musicales por medio de ellos, ujú, pero la pedagogía del saxofón se da prácticamente hasta el siglo XX, cuando, y bueno, antes de adelantarme ahí, hay un bache muy importante porque en 1856, si no me falla la memoria, ahorita reviso el dato, si no por acá en mi forro, en mi hojita aquí de apoyo. Creo que sí, ese es el año. Pero en 1856 se funda la Escuela de Saxofón en el Conservatorio de París, ujú, fundada por Adolfo Sax. Eh, y pues eso fue algo histórico, porque ya empezaron, ¿verdad?, a formarse los primeros saxofonistas, o los primeros clarinetistas que quisieron tomar el saxofón, ¿verdad? Y eh, esos mismos músicos incorporaban también Le Garde Republicain o la Guardia Republicana, ¿verdad?, que era la banda oficial del ejército francés. Y, y pues esos, esos primeros músicos pues dieron pasos
muy importantes en la consolidación de la pedagogía por medio también de la comisión de obras a compositores de la época, compositores como Jean-Baptiste Saint-Gelais, transcripción de obras, compositores como Jules de Merseman, Ujú, y esas competencias, esos grandes premios, como se llamaban, propiciaban que los compositores entonces escribieran para el instrumento. Entonces es una época donde hay bastante repertorio en este estilo un poco romántico, virtuosístico, ujú, donde la idea era como un despliegue de arpegios, tipo obras tipo el Carnaval de Venecia, ujú, donde son temas y variaciones típicos de esta época del siglo XIX. Eh, y en 1871 hay un hecho importantísimo, trascendental, porque se cierra la escuela de saxofón por consecuencia de la guerra franco-prusiana. ujú, Es una guerra desgarradora, como cualquier otra guerra, que provoca entonces el recorte en el presupuesto al Conservatorio de París y se ve afectada la cátedra de saxofón. Eh, es hasta el año de 1942 con Marcel Mule que se establece la cátedra de saxofón de manera más sólida y pues a la fecha permanente, y que también el virtuosismo de Mule y su pedagogía ya más desarrollada eh, eh, permite, ¿verdad? La formación de saxofonistas que empezarán procesos formativos en otras regiones. Entonces, eh, saxofonistas como Eugene Rousseau estudiaron con Marcel Mule. Eh, Otros saxofonistas de otras latitudes estudiaron también con Marcel Mule y iniciaron escuelas en otros, en otros, en otras latitudes. Y entonces eso empezó ya un efecto pues en cadena, en avalancha, que digamos, se ratifica en la década de los 70, ujú. donde se empiezan a dar los congresos mundiales, y en estos últimos 40, 50 años, pues el desarrollo del saxofón ha sido eh, eléctrico, muy, muy, muy rico, porque los compositores modernos también han Ujú, encontrado en el saxofón una nueva voz, ¿verdad? Por medio de uso de técnicas extendidas, por medio de, también de la gran influencia del jazz en la música, eh, no solo en la música jazz propiamente, sino que en toda la música. Entonces, ha sido eh, una explosión de posibilidades, ¿verdad? En años más recientes. claro, y entonces podemos decir que incluso todo esto, esta parte histórica del desarrollo de la enseñanza del saxofón también se viene o se marca mucho con el periodo de guerras, Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial, verano, que viene siendo en Europa, un retroceso muy grande. Entonces podemos decir que es hasta la segunda mitad del siglo XX que se da ese desarrollo espontáneo del repertorio del saxofón, que incluso le permite a los compositores hacer fusiones, ¿verdad? De músicas un poco más populares con algo un poco más clásico, ¿verdad? Sonidos contemporáneos. Ricardo nos hablaba de las técnicas extendidas, ¿verdad? Que son recursos sonoros muy importantes en nuestro instrumento. Este desarrollo del saxofón en el siglo XXI viene a marcar entonces, Ricardo, por ejemplo, eh, el inicio de dos escuelas diferentes de sax. Podríamos decir que el estudio del saxofón se va enfocado hacia un estudio de una escuela clásica o música más dogmática y a un tipo de escuela más popular al estilo jazz o lo que vienen siendo tendencias musicales modernas. Yo diría que la respuesta es sí y no al mismo tiempo. Es Ujú, decir, hay saxofonistas que se han dedicado más de lleno a la música más académica. ujú,
la música que llamamos clásica, ¿verdad? Pero que dejó de ser clásica hace ya mucho tiempo. Claro. Eh, esa música más académica, más contemporánea, en el caso del saxofón, porque el caso del Ujú, saxofón prácticamente estamos haciendo música casi siempre de compositores vivos, ujú, compositores de nuestra época. Eh, y ni hablar de la música jazz, ¿verdad? Donde es una música, pues, donde el baterista con el que estás tocando puede ser el compositor, ¿verdad? O el bajista o el pianista puede ser el compositor de la obra que se está creando como, eh, como parte del grupo, ¿verdad? Eh, eh, entonces, sí, eh, históricamente, digamos, desde los años 40, las escuelas que primero se consolidan son las escuelas más académicas, ¿verdad? ujú, Más enfocadas en las transcripciones de, de, de música, incluso de Beethoven, de Mozart, aplicada, o de Johann Sebastian Bach, realizadas en el saxofón, Händel, Couperin. Hay muchas transcripciones de Marcel Mule, pero al ujú, mismo tiempo Marcel Mule es muy visionario y es uno de los primeros saxofonistas en estar encima de los compositores, tocándoles la puerta a los compositores, y entonces eso nos ha dejado un legado de obras que llamamos estándares, ¿verdad? Como el Concertino da Camera de Ibert, como el concierto de Glazunov, como el Preludio, Cadencia y Finale de Alfred Desenclos. Eh, entonces estamos hablando que esa creación de nuevas obras se ha dado se ha gestado, ¿verdad? Desde el inicio de las escuelas académicas de saxofón. En ese momento, los saxofonistas jazzistas, ¿verdad? Que llamamos leyendas, ujú, ¿verdad? De los 30 como Sidney Bechet, Coleman Hawkins, Lester Young, el mismo Charlie Parker, fueron más que todo autodidactas en el estudio del saxofón y entonces no lograron consolidar una escuela de jazz ujú, como tal, sino que fue la escuela de la calle que llamamos, la universidad de la calle primero, en el ámbito más popular. ujú, Y es hasta los años 70 donde empieza a gestarse esas escuelas de jazz, ¿verdad? O de formación más jazzística, ¿verdad? En escuelas en Estados Unidos, principalmente. Eh, por ser un género meramente estadounidense, ¿verdad? O que ujú, tiene cuna en los Estados Unidos. Eh, entonces, en los años 80, 90 se hablaba mucho, ¿verdad? Pues, de que un saxofonista era jazzista o era clásico. ujú, En la actualidad yo me inclino más por una sola escuela, una escuela donde los fundamentos, la embocadura, el soplo, la técnica respiratoria, pues, el, 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 eh, los fundamentos teóricos ujú, eh, son para mí un tronco de un árbol que tiene muchas ramas y todas esas ramificaciones son los diferentes géneros musicales que hay, porque en claro. un caso como el nuestro, que es Latinoamérica, tenemos música latina, donde solo la música latina tenemos bolero, cumbia, bachata, cha, merengue, Ujú, salsa. Tenemos tantos géneros eh, que digamos que tratar de encasillar a todos en uno solo o meterlos en un mismo saco, ¿verdad? Es como no solo complicado, sino que excluyente, ¿verdad? claro. Y yo creo que el saxofonista en la actualidad, este, eh, si así lo desea, ¿verdad? Pues puede desempeñarse eh, o tratar de ser versátil Ujú, si tiene claro los fundamentos teóricos de embocadura, eh, de afinación, porque la afinación no es algo que cambie, digamos, si yo pongo ujú, de una boquilla de jazz, no,
las escalas no, en realidad, escalas modales que se utilizan en jazz, también se utilizan en la música clásica. Eh, en fin, cada vez hay más fusiones, como hablabas, ¿verdad? Ujú, Cada vez hay más influencia de la música jazz en el ámbito de la música académica. Y entonces, más bien yo diría que música es una sola y que hay muchas músicas que son diferentes géneros y pues ujú. a todas hay que tratarlas con el mismo respeto y la misma seriedad. Claro, sí, todos los tipos de músicas, como nos menciona Ricardo, tienen su fundamento, tienen su parte teórica, ¿verdad? Y algo muy importante que mencionabas era la parte, la base, ¿verdad? Que tenemos que tener para podernos desarrollar luego en otras áreas o en otros géneros que queramos este, tocar con nuestro instrumento. Bueno, me ha parecido muy interesante, Ricardo, y te agradezco de verdad el habernos compartido toda esta información que nos diste, tan rica desde lo que vino siendo la infancia de Adolfo Sachs, el desarrollo de su vida, ¿verdad? De sus invenciones, hasta el establecimiento propio ya del instrumento con el repertorio. eh, en el siglo XX, incluso en el siglo XXI, ¿verdad? Que sigue estando en evolución constante. Para terminar, me gustaría hacer algo ya más personal. Me gustaría que nos contaras un poquito sobre tus proyectos musicales, mencionar dónde te podemos contactar para tener clases privadas de instrumento, ¿por qué no? ¿Verdad? O incluso si realizas algunas actividades o servicios, tienes algunos servicios musicales para actividades de tipo social, que nos comentes un poquito de eso para ir concluyendo. No, más bien muchas gracias por el espacio, Melvin, y pues siempre lindísimo hablar del saxofón, hablar del instrumento que uno ama y pues hablarlo con un colega como vos que también pues eh, está aportando muchísimo por medio de espacios como este para que los chicos, ¿verdad? Las chicas que están interesados en el instrumento puedan adentrarse más, ir Claro. conociendo más. El libro que les mencionaba es de muy fácil lectura, está disponible en la Biblioteca Carlos Monge de la Universidad de Costa Rica. Es importante saber que el conocimiento no solamente está en Internet, Ujú. a pesar de que es una genial ayuda tener el conocimiento pues a clics de distancia, ¿verdad? Eh, y pues en cuanto a mis proyectos personales, pues tengo un proyecto con mi esposa, que es una academia de música, donde tratamos de acercar a, a los estudiantes a las músicas que les gusta a los estudiantes sin dejar de lado la parte teórico-técnica. Ujú. Y nos gusta que los estudiantes alcancen su sueño, como decimos en el lema de acústico, y pues es un estudio de piano principalmente ahorita, pero sí tengo un par de estudiantes de saxofón y pues alguna disponibilidad para personas que quieran estar interesadas, para personas que estén interesadas en profundizar o en aprender de cero este instrumento. Me gusta mucho trabajar eh, con niños y jóvenes que estén eh, interesados en acercarse al mundo de la música y aprender de este maravilloso instrumento. Y pues de manera paralela, o digamos que mi trabajo principal es como productor ejecutivo de la Orquesta Sinfónica de Heredia, una orquesta que está dedicada justamente a la difusión de música del siglo XX y siglo XXI, Ujú. que es un ámbito muy cercano al saxofón. Entonces es algo que este, es un proyecto único en la región y del cual también estoy muy orgulloso de pertenecer. Y pues recientemente he estado laborando como profesor en la Escuela de Artes Musicales junto a los dos que fueron mis profesores cuando estudié por ahí en la cátedra, el profesor Harold Guillén y el profesor Javier Valerio. Y pues eh, me pueden buscar en redes sociales por mi nombre, tanto en Instagram como en Facebook.
Ricardo Chávez Cordero. De hecho, en Instagram estoy como Ricardo Sax CR. Y pues eh, me encanta disfrutar de todos los géneros musicales, entonces en algunas ocasiones me encontrarán posteando fotos de bodas donde me han invitado a tocar en los cócteles, donde la música tiene un corte muy popular Ujú. generalmente, y también en bodas, en ceremonias religiosas donde muchas veces la selección de música es música clásica. Entonces, creo yo que también en el mundo que vivimos, si alguna persona está interesada en vivir de interpretar la música, de ser músico ejecutante, pues entre más versátil pues pueda moverse uno, como digo yo, Ujú. pues más herramientas va a tener, ¿verdad? Este, y pues me gusta como hacer de todo un poco, como ya se habrán dado cuenta. Entonces, pues no, a la orden para las personas que estén interesadas. Y de nuevo, muchas gracias, Melvin, porque es siempre bonito hablar del saxofón, y pues cuando quieras podemos repetirla y hablar de otros temas relacionados a Claro, la música o a la vida también, porque también creo que la música nos enseña muchísimo de cómo vivir bien en una época donde los valores muchas veces se olvidan y se dejan de lado. claro que sí. Richard, gracias a vos, de verdad lo disfruté mucho. Y como vos decís, hablar de nuestro instrumento con un colega que nos conocemos de toda la vida en la Escuela de Música de Paraíso, hicimos la carrera juntos en la UCR y siempre es grato conversar con amigos sobre lo que a uno le apasiona hacer. Te invito que si te gusta este video, te suscribas al canal y también dejes comentarios sobre temas que te gustarían que desarrolle más adelante. Recuerda que este canal es para un desarrollo pedagógico en el instrumento. También se tocan temas referentes a psicología en el área musical y la psicopedagogía de la enseñanza de los instrumentos musicales. Muchísimas gracias.